La vía del servidor. Vivir la luz de Cristo. Pues los primeros serán los últimos, y los últimos los primeros. Esta enseñanza no está destinada para el uso que le han dado quienes quieran ver en mí una justificación para juzgar a sus hermanos y hermanas. Ese libro que llamas la Biblia y libro sagrado contiene en efecto muchas semillas de sabiduría. Sin embargo, a menudo han sido separadas de sus contextos originales y han sido mezcladas en relatos que están diseñados no para servir al Padre, sino a la noción de Dios que la mente separada desearía tener. Yo impartí esta enseñanza a quienes fueron conocidos como mis discípulos. Su significado es el tema de esta obra, pues cuando la mente ha despertado realmente del sueño de la separación y el alma regresa a su única realidad como el Hijo de Dios, se produce un nuevo comienzo. Ya no hay ninguna búsqueda fútil de lo que el mundo no puede ofrecer ni puede esperar contener. Al morar en esa paz que sobrepasa para siempre todo entendimiento, el alma descansa. Ni desea las cosas del mundo ni las juzga. Aprende el sublime arte de lo que se ha llamado esperar en el Señor. Esto simplemente significa que el alma se mueve de acuerdo con la voluntad del Padre y ya no puede pensar en actuar de otra manera. El alma se viste con el manto del servidor. Cuando el reconocimiento de tu realidad como hijo único de Dios se lleva a cabo y acaba el Armagedón entre esta realidad y el hábito de los sueños inútiles, entonces el viaje hacia el reino se completa y comienza la travesía en su interior. Toda la creación es reclamada como propia y el único deseo del alma es que esa creación sea restaurada como reflejo del santo pensamiento de Dios, que es solo amor. El amor es un radiante resplandor que brilla para siempre más allá de todas las apariencias. Un resplandor que se conserva como un recuerdo lejano en el corazón de todas las formas de vida. Y eso es lo que la vida se esfuerza por redescubrir. Cuando esto se logre, el propósito mismo de la creación se consumará y las cosas del cielo y de la tierra desaparecerán como la niebla ante el sol de la mañana. El verdadero servicio no es de ninguna manera posible mientras todavía haya alguna esperanza en la salvación a través de las cosas del mundo, incluyendo aquellas ideas de salvación que ocultan astutamente ese miedo que es el ego, el sueño de un yo separado que puede ganar o perder. Aclararé la verdadera naturaleza del servidor, así como las cualidades de un auténtico servicio. En nuestro viaje atravesaremos el campo de los obstáculos que asoman y sirven para ocultar el gozo más elevado para aquel que quiere entrar en unión con Dios. Nada imaginado nunca por la mente del hombre puede aportar al alma tal profundidad de paz, tal amplitud de realización, tales alturas de indescriptible gozo, como puede hacerlo el servicio. La iluminación, cuando se realiza plenamente, da nacimiento al servidor tan ciertamente como la flor brota a partir de la semilla bien plantada y nutrida. Servicio. Parece una extraña palabra, pero en ella reside el significado del sacrificio,
del amor, del ser verdadero. El servicio es una vocación a lo que uno se ve llamado, pero no por un Dios que exista separado de ti, sino por ese único Dios verdadero que eternamente habita en el corazón del propio corazón y que es para siempre el alma de la propia alma, pues el único verdadero Dios es tu única realidad. Y en esto alborea efectivamente el reconocimiento de que tú que quieres insistir en la pequeñez de tu ser, tal como lo has soñado, contienes, en verdad, toda la sabiduría, que tú contienes todas las perfecciones que los santos buscan tan diligentemente y que los ignorantes buscan equivocadamente en la miseria, en sus sueños mundanos. Ese único Dios verdadero, a quien estás eternamente unido, de tal modo que no se puede apreciar ninguna frontera entre ustedes, es lo que ha sostenido las infinitas formas de tus sueños, su incesante creación alimentada por un único pensamiento de separación. Y ahora es la hora del reconocimiento. Después de que el atractivo del sueño ha palidecido y ha perdido finalmente todo rastro de importancia, y en ese perfecto silencio donde el hijo dormido ya no se revela contra el simple y amoroso abrazo del Padre, la luz del Cristo vivo se reaviva. Como una llama en un lugar sin viento, su luz brilla cada vez más, disolviendo todo rastro de sombra que la haya podido mantener oculta, iluminando así los lugares oscuros donde ese polvo que es el mundo se haya asentado, hasta que incluso el polvo se disuelve y se vuelve como la luz misma. El hacedor se desbarata, el hacedor del mundo es deshecho, y Cristo de nuevo vive. He aquí el final de todo caminar infructuoso. He aquí el cese de toda lucha. He aquí la comprensión de la única verdad, más allá de toda expresión, más allá de la comprensión del mundo, más allá incluso del sueño de aquel que busca a Dios, pues el buscador ya no existe. Es como si nunca hubiera existido, salvo como un lejano recuerdo de un sueño, soñado hace mucho tiempo. Al regresar al abrazo de nuestro Padre, aquel que ha regresado reconoce que yo soy aquel. Cristo vive y solo Cristo. Así como es, así ha sido y así será para siempre. El corazón despierto se asemeja a alguien que ha viajado a la cima de la montaña más elevada. Aquí contempla todo el recorrido, los interminables paisajes que se extienden ahí abajo, las formas y las tonalidades aparentemente sin fin. Contempla todos los mundos humanos y los percibe como vacíos, como una momentánea diversión, fragmentos de un único sueño. Se contempla a sí misma como la que sueña y le gustaría que todo vestigio de sí misma fuera impulsado hacia el despertar. Y ahora la transformación se completa. Descansando en la luz del recuerdo, eternamente acogido en los brazos de su Padre, el Hijo único habita en el reino preparado para él, en aquel comienzo muy antiguo que tuvo lugar antes de que el tiempo existiera. Su voluntad se ha vuelto como la de su Padre, unidas de nuevo como una sola. El primer movimiento de esa voluntad divina se despierta en su visión ante ella. La compasión por toda la creación surge y contempla, sin esfuerzo, la tarea que tiene ante sí. Al despertar de la totalidad de ella misma, reconocida ahora como cada alma,
cada brizna de hierba, cada soplo de brisa. Despierto como la fuente de todo, existiendo en todas las cosas el Hijo único, unido al Padre Santo, vencido ya el breve sueño del Hijo pródigo, mira hacia sí mismo con un único deseo: despertar. Restaurado a su lugar legítimo, a la diestra del Padre Santo, purificado de todas las distorsiones nacidas de un sueño momentáneo, un movimiento comienza. Sentido en el corazón, se expande primero hacia arriba, más allá de la corona de la cabeza, luego hacia afuera, llenando cada célula de un cuerpo transfigurado que he llevado a ser cada vez más la forma de un vehículo que solo sirva al cumplimiento de su tarea. Y luego, cuando el Padre y el Hijo juntos han preparado el cuerpo y la mente de Cristo, el movimiento de la voluntad divina se dirige hacia abajo, compeliendo al Cristo despierto a caminar deliberadamente pero sin prisa en dirección a todo aquello que ahora reside ante él, mucho más abajo de él, diseminado hasta donde alcanza la vista, dormitando en la base de este gran monte Sión. Ahora sus pasos se vuelven más certeros. Ahora sus pasos se vuelven cada vez más ligeros, sin la carga del peso de un yo que nunca existió, pero que clamaba por un alimento que nunca le satisfacía. Ahora sus pasos se vuelven más exactos, desde una fuente en la que se confía absolutamente, y con cada paso se va disolviendo toda necesidad de saber a dónde va, lo que comerá o lo que llevará puesto, pues su Padre sabe que necesita todas esas cosas. Solo sabe una cosa: marcha como el viento, sin preocuparse por la dirección de sus viajes, sin recordar la dirección de la que proviene, habitando siempre en la luz del Padre Santo. Contemplad, el servidor ha nacido, pues los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. El Hijo único sueña, y en su sueño se olvida de que Él eternamente es, y el primero se ha convertido en el último, a la vez que surge la creación de innumerables mundos, reemplazando el resplandor del recuerdo con las cautivadoras, inertes y siempre cambiantes formas de las meras ilusiones. Y el último ha pasado a ser como el primero. No obstante, en los mundos de su sueño reside la prístina gema de la realidad, pues el inefable amor que el Padre es, ilumina el sueño del Hijo, concediéndole su percepción de todo lo que elija percibir. Y el Padre simplemente espera, morando plenamente en la pureza de su luz, no viendo nada más que el esplendor de su Hijo, esperando que despierte aquel que está instalado en el sueño. El primero es ahora, efectivamente, el último, mientras que lo que debe ser lo último, las simples ilusiones proyectadas por y en la mente del Hijo, se ha vuelto lo primero. El reino se ha olvidado. Habituado al juego de sombras, que no son más que proyecciones de su transitorio pensamiento, el Hijo sufre los mundos de su propia confección, disfrutando los placeres transitorios, soportando el dolor de incontables heridas, pero continúa, haciendo proliferar los mundos de la experiencia, buscando aún más desesperadamente lo que hace mucho ha olvidado, sin saber qué es lo que busca, llamándolo de diferentes formas, luchando sin cesar por descubrir su salvación en los mundos que ha fabricado,
insistiendo en que la encontrará ahí. Y el padre espera.